Bueno, pues vamos a pasar con la primera de las ponencias del día de hoy, que lleva como nombre Formación y titulaciones en el turismo activo. ¿Vale? Va a ser un primer momento de ponencia y luego tendremos tiempo para una pequeña mesa redonda con discusión y con las aportaciones también que queráis todos vosotros. ¿Vale? El primero que nos va a acompañar es Raúl Temprano Alonso, que es consultor turístico. Raúl, vente para acá. Raúl Temprano es actualmente el vicepresidente de ANETA, de la Asociación Nacional de Turismo Activo, de Empresas de Turismo Activo. Es el mismo cargo que ocupa en la Asociación de Turismo Activo de Castilla y León, de ATACIL, y participa a su vez en el Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León. En el ámbito empresarial es el CEO de Hueco SL, empresa especializada desde hace un montón de años en el sector, y además ejerce como consultor turístico y especialista en turismo activo. Acompáñame aquí a mi vera, Raúl. A él le van a acompañar en la mesa Javier Solsona, vente para acá. Muchos lo conocéis ya y le ponéis cara, porque es también de la Casa de Turismo y Comunidad Valenciana. Ahora es el director del CDT de Valencia y es el jefe del área de competitividad turística de la Secretaría de Turismo de la Comunidad Valenciana. Gracias, Javier, por venir. Luego tenemos a Salvador Valle, que es el, vente para acá, representante del Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales. Para los que no conocéis, este Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales se encarga de oficializar las cualificaciones profesionales habilitantes, ¿vale? Una cualificación profesional, ahora de todas maneras cualquier duda que tengáis él os la va a poder resolver, pero es el conjunto de competencias, conocimientos y capacidades válidas para el ejercicio de una actividad profesional, ¿vale? Que pueden adquirirse a través de formación o experiencia laboral. Vale, y la última persona que nos acompaña, Carlos Adriano Rocha, es el CEO de Calla Javia, muchos lo conocéis, de Faniscara, ¿vale? Él es un portugués afincado en Javia desde hace 20 años y la vida al aire libre y los días de sol son su principal motivación. Está muy bien. Ha desarrollado itinerarios interpretativos en espacios de Red Natura 2000, Marina y ha estado vinculado con el Instituto de Ecología Litoral. Es educador deportivo por la Escuela de Formación de Professions Esportives y de Muntanya y también es monitor de la Federació de Piragüisme de la Comunitat por la Conselleria de Educación. ¿Vale? Esta es la gente que me va a acompañar, estoy súper bien rodeada y vamos a dar paso al primer ponente, que sería Raúl, que nos vas a hablar, y yo luego sí que tendré unas cuantas preguntas que hacerle a cada uno de ellos, pero todas las que vayáis recogiendo vosotros, luego tendréis tiempo también para poderlas hacer sin problema, ¿vale? Bueno, demos paso. Muchas gracias. Nada. ¿Me oís bien así? ¿Me oís bien así? ¿Si os hablo así? Yo sí. Ahí atrás sí. Y así mejor, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Lo primero, yo me llamo Raúl Temprano y soy varias cosas, porque como ya tengo una edad, pues soy varias cosas. Soy empresario de turismo activo desde hace 30 años. Tenemos una empresa en el norte de España, en León, que hacemos actividad en picos de Europa. Soy técnico deportivo, pero también soy licenciado en hispánicas y bueno, pues un montón de cosas que he tenido en mi vida. Y de un tiempo a esta parte lo que nos dedicamos sobre todo es a la consultoría turística. Y dentro de este trabajo de la consultoría turística pues damos mucha formación, por ahí hay mucha gente que ha estado en un curso y que hemos coincidido. Y el trabajo que estamos haciendo ahora mismo para, en este caso Turismo Valencia, es intentar coordinar un poco distintas administraciones y distintos departamentos para conseguir hacer un plan de formación que dé soluciones a todas las personas que estamos en turismo activo, no solamente los sectores y a otros. Y sobre esto vengo a hablaros un poco cuál es la idea de este plan de formación y cuál es un poco el camino que se intenta llevar en el plan de formación. Entonces, bueno, yo os he preparado aquí una pequeña presentación para explicaros cómo va todo esto y explicaros los problemas que nos hemos ido encontrando, las situaciones que hemos ido encontrando y las soluciones que hemos estado intentando dar. Deciros en primer lugar que en este plan de formación no solo ha participado en este caso Ciudad Activa, sino que pues hay diferentes departamentos y diferentes administraciones que están muy involucradas y están en esta mesa, ¿no? Por un lado está el área de formación de turismo, representada por Javier Solsona, por los CDTs. Está también educación, formación profesional, el Instituto de las Cualificaciones Europeas, en este caso representado por Salvador. Está también la gente de ordenación, vinculada a todo esto, que están por ahí sentados, la gente que está trabajando en ordenación.
hay representaciones de empresarios, hay representaciones sindicales, bueno, pues hay un equipo de trabajo donde estamos intentando dar una solución a este tema de la formación que lleva mucho tiempo. Bueno, os cuento cosas que estamos viendo. Esto es el turismo activo en Valencia. El turismo activo en Valencia, que siempre decimos, es que es un sector nuevo, es que es un sector joven. No, era. El turismo activo en Valencia lleva 30 años. Son 518 empresas, siempre que diga turismo activo hablo de turismo activo y ecoturismo, ¿eh? Son 518 empresas trabajando. Es más de 1 millón de turistas al año. Y son 79 millones de euros de volumen de negocio total en 2020. Esto ya no es pequeño. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque cuando un sector profesional empieza y es pequeño, necesita un papá y una mamá que le lleve de la mano, que suele ser la administración pública. Pero cuando el sector profesional es más duro, los empresarios tienen que empezar a tomar decisiones propias y decisiones de valor y a coger responsabilidad de alguna manera directa sobre lo que hacen. Y sobre esta idea es sobre lo que hemos empezado a trabajar con este plan de formación. Lo que no queremos es imponer cosas, sino que de alguna manera el empresario sea el que tome decisiones sobre lo que va a hacer y sobre lo que no va a hacer. Y la consecuencia que conlleven esas decisiones es la responsabilidad también de él. Entonces, lo primero que hemos hecho para esto es entender qué es el turismo activo, porque la verdad es que aunque llevamos toda la vida, ninguno de nosotros podría decir muy bien lo que es. Todos los que estamos aquí podemos decir muy bien lo que hacemos, eso sí, y lo que somos. Pero el turismo activo, 500 y pico empresas en toda una comunidad, exactamente qué es. Entonces, lo que hicimos fue un pequeño estudio de lo que está pasando en Comunidad Valenciana. Y ese estudio se centra en ver qué necesidades y carencias hay, pero en el turismo activo y en el ecoturismo. Y esto es lo primero, el cliente. O sea, el ecoturismo y el turismo activo no es lo que nosotros queramos, es lo que quiere y lo que demanda el turista y el usuario. Esto es así. Y todos vosotros, los que más años lleváis, más os habéis adaptado a lo que viene y a lo que está pasando. Entonces, lo primero que hay que ver es qué demanda el cliente. Y hemos hecho un pequeño estudio de demanda que ahora os enseño datos. Lo segundo es qué necesitan las empresas. Porque las empresas siempre estamos hablando de unos problemas que tenemos, pero es que hay otros problemas terribles. Estamos pasando ahora, por ejemplo, un problema energético, un problema de inflación, un problema de no encontrar personal para contratar. Esto es una realidad no solamente del turismo activo, en todo el turismo y en toda la hostelería. En tercer lugar, el mercado laboral. ¿Qué pasa cuando un trabajador quiere formarse para trabajar aquí? ¿Dónde tiene que ir? ¿Cuál es la titulación que vale? ¿Cuál es la que no? ¿Qué es lo que no se sabe muy bien? No hay esta incertidumbre. Ni siquiera hay un convenio claro. No hay un convenio laboral claro tampoco, ¿no? Entonces, todo esto es algo que está un poco en el aire. Y por último, ¿qué pasa con la administración? La administración tiene la obligación de regular esto. Hay un servicio de inspección turística que tiene la obligación de intervenir, ¿no?, cuando ocurre algo. Y muchas veces la administración también tiene esta necesidad que no sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, viendo todo esto, hemos dicho, venga, pues vamos a intentar determinar qué está pasando en el turismo activo realmente, a todos estos niveles, ¿no? Coger datos de esto. Y lo que nos hemos encontrado es una cosa que nos pasa en casi todos los lados, que es que los empresarios en general, la administración, el cliente de turismo activo, tenemos una tendencia brutal a mirar para nosotros mismos. Entonces, el que hace senderismo entiende que el turismo activo es el senderismo y la montaña, pero es que el que hace náutica entiende que el turismo activo es el mar, y el que hace ecoturismo entiende que lo suyo no es turismo activo, porque es ecoturismo. Y esto es así, y al final es un sector muy atomizado. Cada uno vive como en su propio pequeño ranchito, ¿no? Y esto nos pasa con las titulaciones. El que viene del sector educativo entiende que lo único justo sería que las titulaciones fueran del sector educativo. Pero los técnicos deportivos entendemos que no, que es que lo justo es que sean técnicos deportivos, ¿no? El que hace paintball dice, ¿y yo dónde me meto aquí? ¿No? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es la titulación? Entonces, estamos muy atomizados y es porque cada uno nos miramos a nosotros mismos. Yo creo que hay que vencer un poco esto para entender lo que es un colectivo de 518 empresas, que todos hacemos al final lo mismo, que es coger a un turista y enseñarle un destino a partir de una experiencia del medio natural. En esto estamos de acuerdo, todos hacemos esto. Cada uno con su estilo, con su forma, pero todos hacemos lo mismo. Y por aquí va el camino. A partir del momento en que empecemos a pensar igual, quizás lleguemos a una solución para todos.
Esto es un poco lo que nos está pasando en estas comunidades y en otras, ¿no? Hay un montón por ahí de formaciones, de titulaciones, de ámbitos, el de la educación, el de naturaleza, el de deportes, el de las universidades, el de la formación profesional. Y aquí, ¿dónde metemos el turismo activo? Esto como que no encaja, ¿no? Y no encaja por esto, ¿no? Porque cada uno tiene su concepto de lo que es el turismo activo, no hay un concepto global. La propuesta, o el enfoque general de la propuesta que vais a ver hoy, tiene que ver con esto, con generar un concepto muy amplio de lo que es el turismo activo y dar cabida a todo lo que valga para trabajar dentro del turismo activo, pero dar una cabida justa, cada cosa en su medida. Hay que entender que aquí, dentro de unas cualificaciones mínimas y oficiales y de calidad, no sobra nadie. ¿Por qué un biólogo no puede trabajar en un bosque explicando a una familia características de ese bosque? ¿Por qué? Es que esto no se explica. Y si queréis, nosotros por ejemplo nos hemos reunido con el colegio de biólogos o licenciados en ciencias ambientales y no lo entienden. No lo entienden. O por qué, por ejemplo, una persona que realiza paintball, que es un caso clásico de aquí, tiene que tener una titulación. O sea, ¿cuál es la titulación para eso? ¿Entendéis? O sea, es que realmente no se entiende. Entonces, lo que queremos es coger un montón de titulaciones, de cualificaciones y colocarlas cada uno en lo que realmente tiene que hacer y sabe hacer. Esto es lo importante, que cada uno esté cualificado en lo que sabe hacer y cómo lo tiene que hacer. Bueno, pues para esto hemos medido unas realidades que hay en el sector que tienen que ver con lo que quiere el cliente y con empleabilidad. O sea, ¿cuál es la necesidad de empleo que tiene este sector? Esto se hace mucho en otros sectores, en sectores industriales, por ejemplo, pero en turismo activo casi siempre las encuestas tienen más que ver con volumen de negocio, número de clientes, ¿no? Ese tipo de cosas, pero esto no se mira habitualmente. Bueno, pues esto lo hemos medido. ¿Cómo hemos medido esto? Pues básicamente hemos hecho 5 cosas. La primera, hemos cogido todos los estudios que hay un montón en Valencia, la verdad es que aquí tenéis muy buen campo de esto, tanto de la Generalitat Valenciana, como los informes de mercado que hay, como toda la investigación de inteligencia turística que hace Inmatur. Hay un montón de datos. También la asociación en este caso, como antes decía Nando, pues tiene mucha capacidad para hacer encuestas, para preguntar, y hay muchos datos recogidos. Por otro lado, entre los meses de julio y septiembre de 2022, este verano, se mandó una encuesta, que recibisteis muchos de vosotros, una encuesta online. Se mandó a las 518 empresas de turismo activo y de ecoturismo que hay, censadas. 518. Tuvimos respuesta de 218. Esto es un 44% del sector. Para nosotros fue asombroso. O sea, es súper difícil en una encuesta de este tipo que responda un 44%. Pero bueno, pues en este caso respondieron. También, si os digo la verdad, no fue una respuesta directa, sino que hubo luego que hacer una tanda de llamadas y preguntar a mucha gente directamente, insistir, pero bueno, conseguimos esta muestra. Por otro lado, se hicieron una serie de entrevistas directas con grupos de interés, que es la administración, empresarios, trabajadores, asociaciones profesionales, bueno, una serie de entrevistas directas. Por último, o por penúltimo, la Comunidad Valenciana tiene una herramienta estupenda que es el Smart Data Office. El Smart Data Office básicamente lo que tiene es una herramienta que en general que se llama Maurial, ¿no? Me corrige si esto no es así, que lo que hace es medir las interacciones de los turistas en Internet. Por ejemplo, las palabras de búsqueda de un turista cuando viene a la Comunidad Valenciana a hacer senderismo o montaña, o sea, qué es lo que busca realmente a la hora de poner en Google o de buscar en una página. Y después hemos creado 3 grupos de trabajo. Se creó un grupo de trabajo con toda la gente que quiso participar, de empresarios, dentro de la asociación, y se han creado 2 grupos de trabajo dentro de la propia administración, tanto con educación como, bueno, pues, diferentes grupos de trabajo. Y con esto hemos hecho el siguiente estudio y os comento los datos. A ver, lo primero que hemos visto, esto es el análisis interno, es un poco el análisis de la normativa actual. La normativa actual tiene esto que es el anexo 2. ¿No? Si tenéis interés, pues está en el decreto de turismo activo actual. O sea, básicamente el anexo 2 lo que hace es un listado de lo que llama actividades y hace un listado de 67 cosas. Se supone que a partir de aquí
Nosotros ahora diríamos, esto es muy fácil, ¿no? Pues ya está. Pues mira, por ejemplo, para hacer paradescending, pues ya está un título para descending, una formación en paradescending. Para hacer orientación, pues una formación en orientación. Bueno, pero es que son 67 cosas. Y aquí se mezcla deportes, con actividades, con materiales, con técnicas. Aquí hay una mezcla, esto es un batiburrillo de cosas. Entonces, es muy difícil asociar esto a lo que nos interesa, que son competencias profesionales para luego realizar un trabajo. Es muy difícil. Entonces, aquí hemos visto un gran problema. La normativa aquí no es muy clara. Es una normativa que lleva ya bastante tiempo. ¿Qué pasa? Que la normativa habla de titulaciones, el decreto de turismo activo habla de titulaciones y dice explícitamente: las personas que trabajen como monitores, como guías, como acompañantes de los turistas en empresas de turismo activo deberán tener la titulación oficialmente exigida. Y pone además, en aquellas actividades que tengan regulación sectorial, en aquellos sectores que estén regulados, se exigirá además la titulación exigida por el sector. Bien, ¿no? Bueno, pues esto está bien, pero es que la realidad es que solo hay 3 sectores regulados. Solo hay 3 sectores con regulación. La regulación sectorial es una cosa a nivel nacional, es una cosa ministerial. Y solamente hay 3 sectores regulados, que son el marítimo, el aeronáutico y el subacuático. Estos son los 3 sectores regulados que hay. Y aquí sí. Aquí es muy claro, por ejemplo, el Ministerio de Transporte es muy claro en lo que tiene que tener una persona para llevar un aeroplano o para llevar un ligero, una laveta, ¿no? Un globo. O a nivel marítimo es muy claro. Pero para las demás cosas no hay una regulación sectorial directa. No la hay. Luego vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De regulaciones sectoriales, de las aulas profesionales, de qué nos hemos encontrado ahí. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ahora mismo tú puedes montar una empresa de turismo activo, empezar a hacer una actividad y si no estás dentro de una actividad regulada, nadie te puede pedir nada. Y esto es una realidad de la semana pasada. O sea, la semana pasada hay empresas que se dan de alta para trabajar en turismo activo y como la actividad que hacen, que solo deben informarlo, dicen que te deberán presentar una lista de las actividades que hacen con carácter informativo, no está sectorialmente regulada, pues ¿qué titulación presentas? ¿Lo veis? O sea, ¿qué se presenta ahí? ¿Qué se pone? Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues con toda la buena voluntad, tanto de los empresarios como de los técnicos, se están haciendo correspondencias entre enseñanzas, por ejemplo, deportivas, tanto de formación profesional, de régimen especial y certificados de profesionalidad, ¿no? Con diferentes actividades. Por ejemplo, pues todo lo que son técnicos deportivos, tanto de media como de alta montaña, con diferentes niveles, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las enseñanzas, lo que se llaman las enseñanzas de régimen especial, ¿no? Que dependen del Consejo Superior de Deportes. Todo lo que tiene que ver con la formación profesional, sabéis que ahora hay unos títulos de formación profesional y de educación que están muy vinculados también al ámbito nuestro. Y todo lo que tiene que ver con los certificados de profesionalidad. Bueno, pues todo esto se está intentando relacionar, pero esto se está relacionando con toda la buena voluntad del empresario y de la administración, porque en la normativa textualmente esto no lo pone. Esto no lo pone, lo leáis como lo leáis. Bueno, aquí hace poco se ha aprobado una ley que regula la actividad de los profesionales del deporte, que se ha aprobado en todas las comunidades autónomas, que podía haber dado una solución a esto, porque la verdad es que hubiera sido una solución, ¿no? Que esa ley dijera claramente, para el ejercicio de turismo activo en este tipo de actividades es necesario este tipo de titulaciones. Bueno, pues hubiéramos tenido una solución. Pero esto tampoco ha llegado, porque es que en la ley de los profesionales del deporte, que se aprueba en Valencia como la que se aprueba en el resto de España, en las distintas comunidades autónomas, no se cita textualmente el turismo activo. Y es más, el Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, cuando sale esa ley, hace una advertencia y dice, cuidado, cuidado. Un profesional podrá trabajar en esto con las titulaciones que se dicen aquí o con cualquiera otra, siempre y cuando reúna las competencias suficientes. Esto es lo que dice el Consejo Consultivo. Total, que una cosa que nos podría haber ayudado al turismo activo, que sería regular una parte muy grande de todo esto, ¿no? Y hacer un sector regulado, pues nos ha quedado también en el aire. Luego vamos a ver un poco cómo podíamos solucionar esto. Bueno, pero este es el gran problema. El 30% de las actividades de ese listado no tienen ningún tipo de vinculación a ninguna titulación.
Esto es así, no hay una vinculación directa. Podríamos decir, bueno, el que estudia esto sí que da una parte bien, pero no existe una vinculación directa. Pero es que además hay muchas que no están ni contempladas en el listado, ¿no? Entonces esto es un gran problema que estamos teniendo ahora mismo con lo que hay, ¿no? Pues que no llegamos a toda la titulación. Bueno. Pero vamos a ver ahora realmente, porque estamos como muy obsesionados en ponerle nombre a todo lo que hacemos, vamos a ver realmente qué es lo que hace un turista, o sea, qué es lo que piden realmente las empresas. Entonces, se hace una encuesta y se pregunta a las empresas realmente qué tipo de servicios hacen. Y estas son las respuestas. Un 58 o 59%, me parece que no lo voy a ver aquí, 59%, 59,4% de las empresas dicen que lo que hacen sobre todo son experiencias divertidas para grupos en el medio natural. Esta es la búsqueda del cliente. Hay un 54% que dicen que hacen actividades de iniciación con niveles técnicos básicos y poca exigencia física. Hay un 42%, esto es muy importante, que te dicen que lo que hacen son actividades para niños, familias, con componente lúdico. Y esto yo creo que todos los que tenéis empresa, pues entendéis que la familia, por ejemplo, con niños es un clásico, ¿no? Y luego sí, hay un 35% que dicen que puramente lo que hacen es actividad deportiva, que siempre será un bloque súper importante en el turismo activo. La actividad deportiva es clave en el turismo activo, esto es muy importante. Después habla de conocimiento de destino, de actividades de interpretación, de itinerarios turísticos guiados, pero fijaros cómo la mayoría de las cosas que se piden tienen que ver con experiencias sin alto nivel técnico, divertidas, dirigidas para niños. Esto es importante entenderlo, ¿eh? Esto es realmente la realidad del turismo activo, lo que la gran masa de turistas están pidiendo. Le pedimos también a la administración que nos hiciera una consulta directa con su herramienta de los términos de búsqueda de los turistas cuando buscan turismo activo, cuando buscan actividades, cuando buscan deporte activo, deporte naturaleza en la Comunidad Valenciana. Y nos encontramos esto. El concepto aventura suave, soft, este tipo de conceptos en inglés, tienen que ver con el 40% de las interacciones. El concepto de deporte, directamente, o sea, lo que se busca como actividad deportiva en vida natural, solo con un 4%. El concepto de extremo, ese concepto que siempre estuvo muy vinculado al turismo activo, ¿no? Deporte extremo, riesgo, adrenalina, apenas llega ya al 1%. Y luego hay un arco muy grande, un 40%, que habla en general de deporte acuático, actividad acuática. Bueno, esto es algo que a lo mejor todavía seguimos escuchando por ahí en los medios de comunicación, pero que cualquiera que está ahora mismo metido aquí sabe que esto de la adrenalina, del deporte extremo, esto es de hace 30 años, ¿no? De cuando empezábamos, que se buscaba ese tipo de servicio sobre todo, pero que ahora realmente el enfoque general, no digo particular de cada uno, no nos tenemos el ombligo, general del sector, tiende hacia otro tipo de cliente. Bueno, eso es un poco, os he hablado de la demanda, ¿no? De lo que hay y de lo que de alguna manera se está haciendo y se busca. Vamos a hablar ahora de empleo. ¿Cómo es el empleo en el turismo activo en Valencia? ¿Qué hemos medido? Mirad. Lo primero que hemos medido es cómo son las plantillas, cómo son las empresas. Y fíjate, hay un 28% de esas empresas que son únicamente una persona. Que probablemente, bueno, por ejemplo, debería ser un autónomo, ¿no? Una persona impersonal. Una única persona que trabaja en una empresa, que a lo mejor es un guía o que es un autónomo, pero solo hay una persona. Este dato es clave y se va a repetir todo el rato, recordarlo. O sea, el 21% de las empresas de turismo activo son una única persona. ¿Y después qué nos encontramos? Pues nos encontramos que hay un 55% que son entre 2 y 5 personas. O sea, hay una gran mayoría que tienen muy pocos trabajadores. Pero hay una cosa curiosa, que la oferta es variada. El 86% de las empresas ofrecen entre 3 y 5 actividades. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, si la mayoría de las empresas tienen menos de 5 empleados y ofrecen más de 5 actividades, ¿qué está pasando aquí? ¿Me explico? ¿Cuántas titulaciones o cuántas formaciones o cuántas capacitaciones tiene que tener cada uno de ellos para hacer todo esto? Bueno, muy importante. El volumen de empleo directo real, que nos da el dato, porque no sabemos exactamente cómo es entre 2.150 y 2.700 trabajadores por temporada. Este es el volumen real de empleo. Claro, antes hablaba ganando de una fábrica que cierra de cerámica. Cuando una fábrica de esas hace así y cierra, a lo mejor son en la calle, yo qué sé, entre empleo directo e indirecto 10.000 personas. Entonces podríamos decir, bueno, es que entonces no somos importantes. No, es que no es lo mismo, porque 2.000
700 trabajadores repartidos por territorio rural, con empleo joven y dinamizando, esto es muy fuerte, ¿eh? No es lo mismo que un colectivo pequeño metido en una única fábrica. ¿Entendéis esto? O sea, el valor que tiene el empleo aquí es muy diferente. Es un empleo rural, un empleo joven. Pero estos son datos claves que hay que entender, ¿eh? Esto hay que entenderlo, porque igual queremos implantar cosas que no se puede directamente y queremos ir contra una realidad. El siguiente dato que hemos tenido es este, que es la temporalidad y la discontinuidad en el empleo. Fíjate, hay un 23,7% de las empresas que nos dicen que su empleo es continuo durante todo el año. Pero recordad el dato anterior, es que había un 28% que son una única persona. Entonces hay una coincidencia. Cuando es una única persona es muy fácil que su empleo sea durante todo el año, que tenga una continuidad. Pero sí que nos encontramos que más de la mitad, el 55,8%, se acomoda a contrataciones temporales que van entre 1 y 5 meses. O sea que la mayoría de la gente de la que estamos hablando trabaja 5 meses al año como máximo, la mitad concretamente. Y esto es otro dato clave. Y hay que entender esto. Y hay que entender esto en el sector laboral. Porque igual, cuando yo digo es que no encuentro gente para trabajar, tengo que pensar no solo lo que pago, ¿no? Como nos dice el presidente de Estados Unidos, paguen más. No, no solo os paguen más, mantengan empleo, den continuidad. Entonces hay que entender todo esto también. Y aquí van 3 cosas claves para nosotros, es la necesidad de reposición. La necesidad de reposición es un dato que se mide profesionalmente y que habla un poco de qué necesidad tenemos en un sector de ir incorporando gente nueva. A medida que sale gente, pues a lo mejor pues por lo que sea, porque hay una rotación de personal, porque hay un abandono de la profesión, por lo que sea. ¿Qué necesidad hay? Y aquí hemos medido varias cosas. La primera es una cosa que todos los empresarios, o casi todos, decían, que es el concepto de abandono de la profesión. Por algún motivo, los empleos turísticos, la hostelería y el turismo activo también, se entiende como un trabajo temporal durante una etapa de tu vida, en muchos casos, en el que luego das paso a otro tipo de trabajo. Y hay mucho empleo de este tipo. Entonces, esto lo hemos medido. Y hemos visto que hay un 16% de personas que, bueno, pues Bueno, básicamente lo que hemos visto es este tipo de gráfico, ¿no? Que hay un 47,6% que hacen un ciclo que va entre los 3 y los 5 años. O sea que la mayoría de la gente, por decirlo de alguna manera, la mitad más o menos del empleo, está como máximo 5 años en el sector y luego lo abandona. O sea, cada 5 años hay que renovar prácticamente el 50% del personal. Hace un ciclo de 5 años. Esto es algo que muchos empresarios nos lo dicen, ¿no? Que pues sí que entra alguien bueno, le formas, está contigo, pero te hace un ciclo entre 3 y 5 años y luego pues, se dedica a otra cosa o da un paso. Y esto pasa mucho, por ejemplo, también en la titulación universitaria. Hay mucha gente que viene de un entorno universitario con una titulación para trabajar, está unos años contigo, pero luego pues, avanza a otra cosa, a una posición, a otro tipo de trabajo. Bueno, esto nos da que cada 5 años necesitaríamos reponer entre 1.350 y 1.750 profesionales para mantener el volumen actual de negocio, sin crecimiento. Esto es lo que es la tasa de reposición. Por otro lado, hablamos de rotaciones de plantilla. La rotación de plantilla básicamente es que un trabajador no deja de trabajar en el turismo activo y el ecoturismo, pero va cambiando de empresas. O empieza a trabajar en una empresa y al tiempo se pone por su cuenta. Es una rotación, ¿no? Va cambiando. Y esto es otro elemento clave que hemos medido porque pasa. Es una cosa que no está pasando. Y lo que vemos es que hay un 37% de empresas que nos dicen que son siempre los mismos, pero recordad que el 28% son autónomos, es una única persona, Y luego vemos que es habitual que haya rotaciones de personal del 50%, la mitad de la plantilla, y el 75% cada 3 años. Pues bueno, pues como veis, prácticamente en un 25% del sector. O sea que la rotación es altísima, hay un cambio muy grande. ¿Qué ocurre? Pues que esto a las empresas lo que hace es que le desmotiva la formación interna. Yo voy a formar a alguien sabiendo que esa persona se va a ir a otro lado, y esto es algo que nos dice mucho el empresario. O sabiendo que este luego le voy a enseñar y se va a poner por su cuenta. Entonces, esto genera un problema de know-how, de cultura de empresa. Al final, pues muchas veces estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer, ¿no? Que es formar para generar vínculo con el trabajador. Bueno, ¿y la necesidad de reposición? Pues esta sería en total la necesidad de reposición que tenemos. Necesitaríamos contratar
con todos estos datos que tenemos, entre 1.480 y 1.950 trabajadores cada 5 años. Este sería, en general, el dato de reposición, de lo que necesitaría el sector para mantenerse. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de este tema de titulaciones y competencias. A ver, esto cómo somos capaces de encajar. Mira, le hemos preguntado a las empresas cuáles son las competencias que ellos más, las que prefieren en sus trabajadores. O sea, qué cosas les gusta que haga un trabajador o qué cosas necesitan que haga un trabajador. Y hemos hecho esto de un top 10, ¿no? Lo primero que nos ha dicho el 60% de las empresas es que lo que quieren es que los trabajadores tengan conocimiento y capacidad de interpretación del medio natural. Esto es un gran valor. No quiere decir que solo se elija una, un empresario puede elegir varias. Pero el 60% han entrado en esto. Conocimiento e interpretación del medio natural. Hay que entender al ecoturismo. O sea, esto es un dato clave del ecoturismo. El segundo son competencias técnicas en la actividad que realiza. Pues es evidente que si yo hago piragüismo quiero que la persona sepa mucho de esto, ¿no? El tercero es la capacidad de atención al público, con un 58%. El cuarto tiene que ver con seguridad, prevención de riesgos, accidentes, emergencias. Y el quinto, con idiomas. Bueno, a partir de aquí pues se habla ya de capacidades para trabajar con niños, conocimientos físicos deportivos, recursos, pero de alguna manera las 5 primeras que están por encima del 50% son esas. Es muy interesante pensar en esto, porque si la necesidad que tienen las empresas es esto, hay que pensar que en las titulaciones que hay ahora mismo hay muchas cosas de estas que no se hacen. Sí que se hace mucha competencia técnica, pero se hace muy poca competencia en interpretación ambiental, muy poca competencia en comunicación y atención al público, se hace parte de prevención de riesgos, pero la verdad es que tampoco es una cosa que se trabaje en exceso, en carga horaria, sí se hace, pero no se hace en exceso, y no se hace prácticamente nada de idiomas en un ámbito turístico. O sea, estamos en Valencia y tenemos extranjero, pero bueno, es inviable que se trabaje en turismo sin idiomas, y realmente esto es algo que nos está pasando. Bueno, ¿qué ocurre con el tema de las titulaciones deportivas? La ley del deporte, por ejemplo, nos hubiera facilitado que regular todo ese sector, ¿no? Que nos hubiera entrado toda la titulación deportiva, que hubiera sido muy interesante, y que es muy interesante. O sea, ahora mismo tiene validez y es muy interesante, pero de alguna manera podríamos acreditarla, ¿no? Legalmente, que eso estuviera realmente regulado. Bueno, pues que si medimos ahora mismo cuál es el porcentaje de profesionales con titulación deportiva en las empresas, nos encontramos esto. Entre un 11 y un 14% del total de los trabajadores del turismo activo y del ecoturismo tienen titulación deportiva. El resto no. O sea que prácticamente no tenemos volumen de titulados para dar respuesta a esta demanda. Y lo que hemos preguntado también a todos los empresarios es cuál es su opinión o cómo valoran a las personas que tienen trabajando con titulaciones deportivas. ¿Cuál es la valoración de esto? Y esto es lo que nos han dicho. El 20% de las empresas nos han dicho que es excelente, ¿no? Que tiene que, bueno, pues que es óptima, que es excelente. Eso quiere decir que dando una puntuación de 8, 9 y 10. Hay un 26% que entiende que es adecuado para la actividad que hacen, ¿no? Pero hay un 53,1% que entiende que es inadecuado. Cuidado con interpretar esto. Nadie está diciendo aquí que una titulación deportiva no sea buena. Lo que está diciendo es que para la actividad que hace el empresario no es adecuada, porque hay que entender que el empresario que hace muchas cosas, que el empresario que está haciendo una actividad súper sencilla en una playa de paddle surf, está haciendo una actividad con niños, está haciendo actividad que tiene que ver con interpretación ambiental. Entonces, pues bueno, en todos esos casos le parece insuficiente. Lo terrible de esto, el dato aquí, es que hay un 37% que le dan 0. O sea, que no les sirve directamente. Entonces, ¿la única solución que podríamos tener es vincularnos a la ley del deporte? Pues es evidente que no. Eso no da respuesta a todo. Daría respuesta a alguna parte, pero no da respuesta a todo. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, esto es un poco la propuesta que hemos hecho, el plan que hemos hecho. Bueno, lo primero que hay que entender aquí, que esto es algo clave, es no es lo mismo la habilitación para un ejercicio profesional que la cualificación para un desempeño profesional. Esto no es lo mismo. ¿De acuerdo? Gracias. Perdonad que voy a echar un trago. Gracias.
¿Qué quiere decir? La habilitación para el ejercicio profesional lo que da es competencia profesional, ¿no? Y esto se regula en una normativa. Tiene que haber una norma que diga que para trabajar en el ámbito del turismo activo en Valencia, en esta actividad, en esta y en esta, es necesario esta titulación o esta otra o esto. ¿De acuerdo? Esto es habilitación profesional, ¿eh? Para un ejercicio. Y otra cosa es la cualificación. La cualificación es formar a la gente para que tenga la capacidad profesional suficiente, el desempeño profesional suficiente para que sea competitivo, para que dé respuesta a un cliente, y eso se consigue con un plan de formación. Y esto tenemos todos que entenderlo, porque una cosa es ordenación y normativa y otra cosa es formación. Pero lo que no podemos es ir separados. Lo que no puede ser es que formación haga una cosa y normativa haga otra. ¿Entendido? Pero no es lo mismo. Nosotros hoy no vamos a hablar de cambios de ley, porque eso no está en la mano de ninguno de los que estamos aquí, pero sí vamos a hablar de cómo intentar vincular formaciones para ser competitivos y para que en los futuros cambios de ley que pueda haber en todos los niveles. Pues estamos, por ejemplo, muy cerca de un cambio de ley en el deporte a nivel nacional. Estamos muy cerca también de cambios en el decreto de turismo activo. Pues que cuando llegue esto no nos vuelva a pillar el toro y tengamos otra vez el pie cambiado con las titulaciones, que podamos tener todos, estar dentro de un sistema que sea equiparable. Y esto es importante entenderlo porque no es lo mismo una regulación profesional titulada, que es lo que se llama una reserva profesional. Esto no es lo mismo que las titulaciones profesionales. Me explico. Las titulaciones profesionales de cualquier cosa pues están dentro de distintos planes de formación, que pueden ser de la formación reglada, de la formación no reglada, de la formación no formal, de lo que queráis, ¿eh? Pero están dentro de un plan de formación estatal, educativo. Y básicamente para nosotros son las titulaciones de la formación profesional y de la universidad, estas son las titulaciones, los certificados de profesionalidad, que no es un título pero es un reconocimiento, y las enseñanzas de régimen especial de la que cuelgan todos los técnicos deportivos, que conocemos así como concepto general, ¿vale? Estos son titulaciones profesionales, ¿vale? Pero todas esas titulaciones, si no tienen vinculadas una ley y una normativa, no son habilitantes. Hasta que no tengan una ley y una normativa sectorial, no son habilitantes. Y para esto necesitamos regular la profesión y hacer una normativa sectorial. ¿Qué pasa? Para regular una profesión titulada, es un requisito indispensable que la regulación parta a nivel estatal. Y luego, cada comunidad autónoma haga pues lo que tiene que ser asumir sus competencias. Y este es el gran problema que hemos tenido con las reservas profesionales. La reserva profesional es cuando dices una profesión concreta que es esta, solamente la puede hacer este tipo de titulado. Para nosotros esto sería estupendo, porque en muchos ámbitos de lo que nosotros hacemos eso sería magnífico, ¿no? Que nos dijeran, no, para ser esto tienes que tener este título y punto. Lo tendríamos todos claro. Esto es lo que nos pasa, por ejemplo, en el mar, en otros ámbitos. Pero esto no está pasando. Y este es uno de los problemas que hemos tenido, por ejemplo, con la regulación deportiva. La regulación deportiva se desarrolla en casi todas las comunidades autónomas, por las competencias que tienen las comunidades autónomas, pero no se desarrolla ministerialmente. El Consejo Superior de Deportes, a pesar de que, por ejemplo, el colegio de licenciados en educación física o de grado en educación física, el colegio, se llama colegio, en cada comunidad autónoma se llama de una manera, hace una fuerte presión sobre esto y dice, no, esto hay que regularlo, es que necesitamos regular esto, es que esto es un problema, pero es un problema para el turismo activo y si queréis os cuento para el resto de sectores, si queréis os cuento lo que está pasando en gimnasios, en centros deportivos y demás. Entonces, sí que es verdad que esto se hace en Valencia, se hace en Castilla y León, se hace en otros sitios, pero ¿qué pasa? Se monta esa ley y cuando esa ley, las leyes en sí mismas no valen para nada, hay que desarrollarlas, ¿eh? Luego tiene que haber órdenes, decretos, instrucciones que lo desarrollan, no se puede desarrollar. Y queda parado. Y hasta que esto no se haga a nivel estatal, por ejemplo, no podemos regular un gran grupo nuestro que es el sector deportivo, que nos interesaría mucho. Y que realmente todos esos técnicos deportivos, todos esos licenciados, eso nos valga, pero nos valga de verdad, acreditadamente. Acreditadamente. ¿Qué pasa? Que ahora hay una oportunidad muy buena. Estamos trabajando directamente con el Consejo Superior de Deportes, estamos representados todas las entidades. Antes habéis hablado por ahí de la Asociación de Entidades Deportivas. ¿Sí? Por ejemplo, hemos estado en esa reunión del Consejo Superior de Deportes.
La Asociación Española de Guías también ha estado en esa reunión, junto con nosotros. Entonces, estamos intentando todos hacer presión para que exista ese tipo de regulación, para que, de alguna manera, esto nos ayude. Pero esto no se acaba de definir. Habréis oído que hace poco, hace 2 semanas, se ha aprobado una ley del deporte que ha habido mucho ruido porque afectaba a la liga de fútbol. ¿Lo habéis oído esto, no? Y entonces, claro, todo el mundo está cuidado, a ver si no van a el fútbol, ¿eh? En ese anteproyecto de ley que se ha aprobado, que es un anteproyecto, en la última disposición adicional se dice que a partir del momento en el que se apruebe eso, hay 6 meses para que se regule a nivel estatal la profesión deportiva. Pero claro, hay que aprobar ese proyecto, que va al Senado, y si se echa para atrás, vamos a decidir a nada. Pero esto tenéis que entenderlo. O sea, una cosa es las formaciones y las cualificaciones que hagamos, y otra cosa es la regulación profesional de una profesión titulada. Y es diferente, ¿eh? Y aquí es donde nosotros tenemos la gran discusión. Nos pasamos la vida discutiendo sobre si este título vale o no vale, y nosotros no tenemos que discutir sobre esto. Lo que hay es que dar una solución de regulación. Nosotros lo que tenemos que hacer son formaciones que cualifiquen para que cuando llegue esa regulación quepa. ¿Cuál es la propuesta nuestra? La propuesta que ha hecho desde aquí el CDT es: lo que no vamos a hacer son más titulaciones, porque ya tenemos un montón. Es que tenemos todas las titulaciones deportivas, tenemos sistemas para acreditar la experiencia de gente que lleva 30 años, tenemos formaciones de otros ámbitos, tenemos cursos, tenemos de todo, hay 1000 formaciones. Lo que nos vamos a inventarnos otra formación nueva, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Con todo eso, hacer un sistema que identifique las competencias necesarias para el desarrollo de cada actividad concreta. Y aquí todos estamos de acuerdo en que hay actividades con muy poco nivel técnico y muy sencillas, y otras que requieren una formación en condiciones. Y entonces vamos a dirigir, en el tercer paso, una cualificación, una acreditación para el que haga una actividad técnicamente alta o con un riesgo o con unas características tenga unas titulaciones, y el que haga una titulación que no requiera todo eso, pues tenga otra, y todo el mundo esté cualificado y estemos en un ámbito de competencia. ¿Qué herramientas tenemos para esto? Pues las tenemos muy buenas. Lo primero que tenemos son los CDTs. El CDT, como sabéis, es una red de centros de formación que, sinceramente, yo soy una persona que trabaja haciendo formación en toda España, es única en España. O sea, la estructura de CDTs que tenéis aquí no la hay en ningún sitio. Entonces, esto es una gran oportunidad. Los CDTs, además, están dados de alta como centros de formación para el empleo. Entonces, esto es una súper oportunidad que tenemos para aprovechar. ¿Qué más herramientas tenemos? Tenemos el Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales, y dentro de Valencia tenemos el Instituto Valenciano de las Cualificaciones Profesionales, que depende de Educación. Y ese Instituto Valenciano ya tiene procesos abiertos de reconocimiento de las competencias profesionales, que además están regulados. Esto ya está regulado, el Real Decreto 1224/2009. Son procesos abiertos donde tú puedes coger tu experiencia, todas las formaciones que tienes, todo, ir allí y que se te haga un reconocimiento en un formato de cualificación profesional. Y esto ya existe, ¿no? Además, tenemos la formación profesional. En Valencia ya hay un montón de centros de FP que están impartiendo titulaciones que tienen que ver con nosotros. Y además tenemos la oportunidad ahora de cambiar un decreto. Sabéis que esto ha salido también a la exposición pública, un cambio de decreto, y hay una posibilidad de acreditar esto. ¿Qué pedimos? Pues que todas esas formaciones que hacemos pasen por un sistema de reconocimiento de las competencias y sirva para dar una acreditación para el ejercicio profesional, no una titulación. Que una persona tenga lo mismo que tiene, por ejemplo, un ingeniero, un electricista, un carnet de instalador eléctrico, o lo mismo que tiene un guía de turismo, un carnet de guía de turismo, y llega desde muchos ámbitos. Esto puede ocurrir en el turismo activo, separando las distintas actividades que hay y asociándolas a las cualificaciones que sirven. Me diréis, esto está bien, pero no se puede hacer. Pues nosotros creemos que sí. Y os voy a poner un ejemplo práctico de cómo podríamos hacer esto. Sería implantar formaciones modulares en los CDTs con el siguiente esquema. Os pongo un ejemplo para que lo veáis, porque yo creo que es más sencillo un ejemplo concreto. Imaginaros que queremos trabajar con todo el colectivo que hace actividades de remo, piraguas, canoas, pádel, todo este tipo de colectivo, ¿vale? Queremos trabajar en ese colectivo, en formar ese colectivo. El CDT, los CDTs, como siempre, harán unos cursos estupendos, ¿vale? Por ejemplo, harán un curso de 30 horas de introducción a las actividades con piragua, estupendo. Hará otro de 60 horas de técnica de paleo con piragua y remo, muy bien.
Hará otro de 60 horas también de seguridad y rescate en piragüismo. Y hará otro de 30 horas de práctica y navegación en piragüismo. Con una salvedad, estos cursos se hacen en las instalaciones, con el profesorado, con las competencias y con el sistema de evaluación que dice el Instituto Nacional de las Cualificaciones. Ya no son cursillos. ¿De acuerdo? O sea, se hacen tal cual. Vienen en un boletín oficial. Y esto se coloca, por ejemplo, en un semestre. Pues unos días. Esto es un ejemplo, ¿eh? No es un curso real, ¿vale? Lo he puesto como ejemplo para que lo entendáis. Pues una semana se hace una cosa, otra semana se hace otra. El alumno, el profesional, puede venir a hacer uno, porque no le interesa todo, solo quiere uno el de rescate. O puede venir a hacer los 4, o 2, o 3, lo que sea. Pero ¿cuál es la clave? Que como todo se ha hecho con estructuras similares a las de las cualificaciones europeas, el CDT puede hacer esto, que es aquel alumno que haya superado todo, puede emitirle un único certificado de superación que se va a llamar, un certificado de 180 horas, que está dentro de la formación no formal, que se va a llamar Técnicas Básicas de Gobierno de Embarcaciones de Piragüismo. Y es un único certificado, ¿lo veis? Ya no son 4 cursillos. ¿Y por qué este único certificado? Porque ahora vamos a meterlo en educación, en la formación formal, una acreditación formal. A partir de los procesos de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales que están regulados, lo que nos va a hacer educación, en este caso, es reconocer la unidad de competencia. Y esa unidad de competencia es un pequeño trozo, un pequeño cacho, una parte de lo que va a ser el reconocimiento profesional. ¿Para qué sirve una unidad de competencia? Mirad, esto por ejemplo son, en este caso, 2 certificados de profesionalidad, ¿vale? Uno de ellos es el de guía por itinerarios de baja y media montaña, otro de ellos es el de guía por itinerarios de barrancos. Cada uno de ellos tiene, como veis, unas 4 unidades de competencias en la primera columna. En la segunda columna lleva asociadas unas formaciones para conseguir esa unidad de competencia. Y en las siguientes columnas, esas formaciones se dividen pues como en partes más pequeñas. ¿De acuerdo? Las partes que tenéis en amarillo son comunes. Son prácticamente iguales, algunas son iguales, por ejemplo esta de primeros auxilios es similar para todas, y las otras son comunes. A lo mejor en una carga de 80 horas tiene 70 horas iguales. Esto es así. Un sistema modular permitiría que una persona no tenga que hacer 8 titulaciones, 8 formaciones, sino que puede ir haciendo bloques modulares y luego armándolos para tener la carrera que necesite, o para tener la formación que necesite, o para tener varias formaciones a la vez. Esto es muy interesante que entendáis esto, ¿eh? O sea, hay muchos módulos formativos que son muy parecidos y que se pueden ordenar. ¿Para qué? Pues porque tú ahora, ¿qué va a pasar? Tú tienes un módulo, uno de estos, una de estas cualificaciones reconocidas, ¿no? Una de estas unidades de competencia en este caso. Y esto ya está reconocido. Y tú ahora puedes ir haciendo otra, y otra, y otra. Y además, algunas de estas, como esta que es marrón amarillo, es que es común para la mayoría de los certificados, son iguales. Pero es que esto además ahora tú lo puedes añadir a tu experiencia profesional. Y a lo mejor tienes mucha experiencia profesional y solo requieres una de estas unidades de competencia, o a lo mejor tienes poca y requieres las 4. Esto ya depende. Depende de cada uno de los casos. Y con todo esto, puedes ir a ese reconocimiento y acreditación de las competencias y conseguir 3 posibles cosas. La primera es un certificado profesional o una cualificación profesional. ¿De acuerdo? Y esto ya es una cosa reconocida. La segunda es un título de la formación profesional. Esto también podría ser. Si tienes la experiencia, si tienes las unidades de competencia necesarias, podrías llegar a un título de formación profesional. Y la tercera es una convalidación parcial. ¿En qué? Pues, por ejemplo, una persona que esté cursando un grado medio de formación profesional podría convalidar parcialmente asignaturas si tuviera reconocido las unidades de competencias. Pero es que si entramos en el ámbito, por ejemplo, de la formación deportiva, nos pasaría lo mismo. Una vez que tengamos reconocidas oficialmente unidades de competencia, podríamos convalidar también partes de esas formaciones. Entonces, ahora, cualquiera que sea el caso, ya hemos entrado en el sistema oficial. Y esto es un sistema oficial para toda Europa. Y que cambie la ley que cambie, esto es así. Es el reconocimiento de las competencias profesionales, es una estructura que está hecha y está reconocida. Y ya no nos pueden volver locos con nuevos cambios. ¿Cuáles son las ventajas de este plan? Lo primero, que hay un reconocimiento en todo el nivel europeo. O sea, ya no es una cosa en un sitio o en otro. Lo segundo, compatibilidad modular.
Es un plan de carrera compatible. Vosotros me diréis, a mí esto no me interesa. Es que yo soy TD2 de barrancos y de media montaña. Os he dicho esto así a lo loco, ¿eh? Ya bueno, pero es que ahora a lo mejor tú puedes entrar en este proceso y además de eso tener el certificado profesional en espeleología. O el de, o sea, puedes optar, o sea, tu carrera a partir de aquí se empieza a ampliar, ¿lo veis? Esto es así. ¿Qué ocurre también con esto modular? Que es dimensionable laboralmente. Ahora imaginaros que alguien tiene una empresa que dice, es que yo solo hago paintball, solo hago esto. ¿Por qué tengo que tener una formación de 600 horas que tiene que ver con...? No, no lo entiendo. Bueno, pero a lo mejor puedes tener un módulo de primeros auxilios, ¿lo veis? Y eso sí que te va a hacer falta y sí que es necesario. Un módulo de seguridad. Entonces ahora podríamos dimensionar las necesidades que tiene cada actividad al tipo de formación, ¿no? Y por último, al ser polivalente, una persona con las mismas horas formativas puede optar a varios certificados. Y, sobre todo, cuando cambie la normativa, la de deportes, que sabemos que va a cambiar, porque tiene que cambiar, o la que sea, estamos dentro, no estamos fuera, estamos en un sistema formal. Y esto es un poco el trabajo que hemos venido haciendo en estos últimos meses y que os queríamos enseñar aquí. Muchas gracias y si tenéis cualquier duda, pues a vuestra disposición.